Bien, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a hablar de el Estado de Derecho, ¿sí? Ya les había mencionado esta parte. Para hablar del Estado de Derecho, como título, por favor, tenemos que verificar antes qué es derecho, ¿sí? Y derecho, para este curso lo vamos a definir así, como el conjunto de normas, pero no de nuestras compañeras, de normas que van a regular la actividad humana, ¿sí? En este caso, la actividad de los guatemaltecos. Ahora, si hablamos de Estado de Derecho, entonces ya estamos hablando de convivencia, ¿sí? De convivencia básicamente de los poderes y actividades del Estado o de la comunidad. Y básicamente que está regulada toda esta actividad por el derecho vigente. Cuando hablamos de derecho vigente nos referimos a las normas y leyes que actualmente se aplican en Guatemala, ¿sí? Entonces, derecho simplemente conjunto de normas que regulan el comportamiento humano. El Estado de Derecho es la convivencia de los poderes y las actividades en una comunidad y que estas, tanto el poder como las actividades, están reguladas por las leyes vigentes. ¿Sí? Vamos a seguir entonces, mecánica que estábamos. Vamos a hablar ahora de Estado y miren, hay un punto dentro de las clases, o sí, dentro de los dos cursos que se relacionan tanto que parecieran lo mismo, porque en legislación fiscal también hemos estado hablando del Estado, ¿sí? Pero acá estamos con el enfoque de la administración pública. En cambio, en el otro curso estamos con el enfoque de la aplicación de las leyes fiscales. En este caso, el Estado entonces es una organización política soberana. Esas tres palabritas son la clave de una definición de Estado, organización política y soberana. Está establecida en un territorio bajo un régimen jurídico, tiene una independencia y autonomía y es un y tiene órganos de gobierno y administrativos. Con respecto a independencia y autonomía, justo lo veíamos en la clase anterior, que hablábamos que el Estado de Guatemala es libre, soberano, independiente. Entonces, pues también se hace referencia a lo mismo, a esa independencia y a esa autonomía que se tiene. Sí. Muy bien, vamos a continuar. ¿Alguien ya? ¿No? ¿Ninguna? Ok, hasta el flash tenía ya. Bueno, ¿ya? Va. Hablemos de la realidad social del Estado, chicas, ¿sí? Le corresponde una realidad jurídica con las siguientes características. Primero, es la organización política de una sociedad. Recuerden que estoy hablando de Estado, ¿sí? El Estado es la organización política de una sociedad que corresponde a tiempo, territorio a un tiempo y a un territorio determinado. Respecto a un tiempo, la organización política aquí dura 4 años, que es el gobierno, básicamente. Eso es organización política. Y el territorio que está delimitado, ¿no? Por lo que ya veíamos en la clase anterior. En su realidad está sustituida por los siguientes elementos. Entonces, ahora veamos elementos. No sé si aquí, ok, gracias. Sustituida por los siguientes elementos. Primero, una agrupación humana, o sea, tiene que haber población, un territorio y una economía. Se refiere básicamente estos tres al modo de producción. En este caso necesitamos un ordenamiento jurídico que ustedes ya saben que es el conjunto de leyes que regulan la actividad del país. Como dice acá, se refiere al marco legal bajo el cual se rige la nación. Soberanía, porque implica independencia, autonomía y poder. Saben ustedes de que la soberanía, hablamos en el periodo anterior, es el ejercicio del poder sobre el territorio. Y un gobierno que se encarga de administrar los recursos del Estado, ¿sí? Se encarga de administrar los recursos del Estado. Entonces, los primeros tres, que es una agrupación humana, territorio y economía, hacen referencia al modo de producción. El ordenamiento jurídico al marco legal. La soberanía a la independencia, autonomía y poder. Y el gobierno, que es la encargada, o es el encargado, perdón, de administrar los recursos del Estado. ¿Bien hasta acá? Bueno, hablemos de las formas de gobierno, ¿sí? Aquí vamos a hablar de la monarquía, primeramente. ¿Qué sería la monarquía, chicas? Como una forma de gobierno. ¿No lo han escuchado quizá en algunas películas, series o no sé?
monarquía. Antes se escuchaba en un curso de historia. La monarquía se daba mucho en Europa y se dio mucho en el feudalismo. ¿Sí? ¿No? ¿No recuerdan qué es monarquía? ¿Quiénes gobiernan ahí? ¿Será que un presidente o un rey? Quien gobierna ahí es la realeza, son los reyes, ¿sí? Por eso se da mucho en Europa y todavía en la actualidad, todavía hay monarquías, ¿sí? O sea, donde existe tanto un presidente, pero también existe una realeza, una familia real, por ejemplo, ¿sí? Y que estos gobiernan parte del territorio nacional o ciertos aspectos. Entonces, la monarquía, chicas, básicamente es aquella forma de gobierno donde existe un rey o una reina. El poder ejecutivo se adquiere de forma, ¿qué dice acá? Hereditario, ¿sí? Eso quiere decir que si usted, Dios lo mandó en esa familia, usted va a recibir el poder de forma hereditaria, ¿sí? Porque es parte de esa familia real. Todavía se da. Algunos países todavía tienen, de Europa sobre todo, todavía tienen este tipo de gobierno. Vamos con el siguiente tipo de gobierno, ¿sí? Ok, voy pues. Sería la aristocracia, ¿sí? La aristocracia básicamente es donde existe una clase dominante, ¿sí? No se permite la participación. ¿Quieren que regrese al anterior? No. ¿No? Ok. No se permite la participación de otros individuos ni de otros grupos sociales. O sea, solo hay un grupo selectivo o solo hay unas familias selectivas que controlan el país. Esto también se conoce con el nombre de autocracia. ¿Sí? Y creo que la imagen es bastante relevante. Una sola persona y contra toda la nación. Y así. Entonces, esa es aristocracia. Voy a seguir siempre hablando de las formas de gobierno y ahora vamos con la república, ¿sí? La república se basa en un sistema democrático, ¿sí? También se le conoce a la república como democracia o política como tal. La definición más clara de política sería la república. Entonces, aquí el gobierno es elegido por el pueblo dura temporalmente en su cargo. En ocasiones dura 8 años, en ocasiones dura 5. Aquí, por ejemplo, duran 4 años, pero ese es el sistema de gobierno republicano, donde existe una democracia, es la política y donde existe un gobierno electo por el pueblo por un periodo determinado. Vamos a hablar ahora de ordenamiento jurídico, ¿sí? Vamos a hacer énfasis en el ordenamiento, que es el cuarto elemento del Estado, ¿sí? Eh, Existió una Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la Constitución Política de la República de Guatemala en el año de 1985. Esa es la Constitución actual. ¿Cuántos años tiene entonces nuestra Constitución? Si data de 1985. Hagan sus cuentas. ¿Cuántos años tiene nuestra Constitución? De mayo de 1985. 40, sí, todavía 40. Este año cumpliría en mayo, dentro de 2 meses, 2 meses, 3 meses, va a cumplir 41 años nuestra Constitución, ¿sí? Punto importante y tema importante para la otra semana, que me puedan investigar cuántas constituciones hemos tenido, ¿sí? Cuántas veces se ha realizado una Asamblea Nacional Constituyente y se ha elaborado una constitución. ¿Qué número de constitución es este? ¿Sí? ¿Cuántas constituciones hemos tenido? ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a seguir. El ordenamiento jurídico, señoritas, es esto, ¿sí? Es esta pirámide, básicamente. De esta ya les habría hablado con anterioridad, ¿sí? Se divide en 4 escalafones o 4 terrazas o 4 apartados. En el punto más alto está la Constitución. En el punto de en medio están las leyes ordinarias con las reglamentarias. Y posterior están las individuales, que es la parte más baja. Uno podría pensar, profe, entonces las individuales son la base. Pues tampoco no es que sean la base como tal, sino que si están hasta abajo es porque tienen menor nivel jerárquico, o sea, tienen muchas leyes encima que pudieran votar la aplicación de la misma. Entonces, para eso, para irlas entendiendo mejor, vamos a ir haciendo el siguiente organizador gráfico. En la parte de arriba, es la misma pirámide, ¿no?
En la parte de arriba está la constitución política. En la parte de abajo están las leyes ordinarias. En la tercera parte, las leyes reglamentarias y las individuales hasta abajo. Pongamos ejemplos. En la parte más alta está la constitución y ahí se comparte un poquito el poder o el nivel jerárquico con lo que es la ley electoral y de partidos políticos y la ley de libre emisión de pensamiento. No es que estas estén sobre la Constitución, aún estando las tres ahí en el punto más alto, la Constitución todavía va a ser la ley suprema o la ley máxima de Guatemala. Pero en ese renglón está, comparte el espacio con la ley electoral y la emisión de libre pensamiento. En las ordinarias tenemos, por ejemplo, la ley de servicio civil, la ley de educación nacional, el Código Procesal Penal, el código Mercantil, que es nuestro código de comercio. ¿Sí? Aquí regularmente están todos los códigos, Código Civil, Código Penal, Procesal Penal, Código de Trabajo, el Código de Comercio, aquí están estas, ¿no? Y las reglamentarias, pues van a ser aquellas que van a como a complementar el trabajo de las ordinarias. Por eso aquí tenemos sí algunas leyes, pero leyes generales, leyes particulares, regímenes del IVA, por ejemplo, y reglamentos de trabajo. Y por último, tenemos los testamentos en las individuales, que creo que era donde yo quisiera que aclaráramos. En las individuales tenemos testamentos, contratos, sentencias, herencias, por ejemplo, que de repente el abuelito quiera heredar sus hectáreas a su nieta favorita y entonces lo anota en un papelito. Eso es una ley individual, es una ley hereditaria, pero está en el escalafón más bajo, o sea, para que se haga válida, cualquiera pudiera apelar, otro nieto, otro hijo, quizá en el caso, pudiera apelar a cualquiera de las otras leyes ordinarias y sí tendrían mayor peso, ¿sí? Entonces, señoritas, como ustedes son tres, vamos a trabajar para la próxima semana la presentación de estas leyes, ¿sí? Vamos a hacer una pirámide, ¿ya? Entonces, esa pirámide, pues yo espero que nos quede bien. La vamos a llenar en alguna pared de estas, ¿sí? Yo voy a traer las constitucionales, ¿sí? Y ustedes van a traer las demás, ¿sí? Vamos a agarrarlo en este orden. De mi derecha, de su izquierda, hacia acá. Entonces, Normita traería las ordinarias, Juanita las reglamentarias y la señorita Maybelline traería las individuales, ¿sí? Traen una, tenemos que hacer la pirámide. Si gustan ahorita que termine la grabación, les doy las indicaciones de cómo hacerlo y las medidas, ¿sí? Por favor. Vamos a intentar hacer algo, pero que no, lo que yo quiero es que no se vea como esto, ¿sí? Tú haces la introducción, tú el ensayo, tú la conclusión y mañana lo montamos todo en el colegio y lo entregamos. Y parece un trabajo así, primeramente Dios, ¿no? Además de eso, necesito que desarrollen por lo menos dos leyes. O sea, que ustedes nos indiquen, por ejemplo, que ustedes ya tienen su escalafón y van a elegir dos leyes, ¿sí? Dos leyes de esas. Yo, por ejemplo, voy a hablar de la Constitución y de la ley de emisión, de libre emisión del pensamiento. No tengo que tardar más de 2 a 3 minutos. ¿Sí? Algo sencillo, ¿sí? Ok, pero bien hecho. No quiero que pase esto tampoco el trabajo en grupo, ¿no? El que hace el 99% del trabajo, el que no tiene ni idea de lo que ocurre a su alrededor, el que dice que va a ayudar pero al final no hace nada y el que desaparece desde el comienzo y se vuelve a aparecer hasta el día de la entrega del trabajo, ¿verdad? Entonces no debe pasar en nuestro caso. Bueno, chicas, nos vamos a quedar por aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. El próximo tema, solo para que me apoyen ahí para la próxima clase, es diferencias y similitudes entre administración pública y administración privada. ¿Estamos? Va. Ahorita vamos a ver las medidas, chicas, para nuestra pirámide.